Bueno, vamos a abrir nuestro servicio en esta tarde. Yo le voy a pedir al Señor que sea su Espíritu hablando tras mío. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos disponemos, Señor, como con esos corazones dispuestos para que tu palabra nos hable. Te pedimos, Señor, que no sea mi carne hablando, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, que tu iglesia, tus hijos sean bendecidos, sean edificados, y que cada vez, Señor, que recibimos tu palabra, nos acerquemos, nos parezcamos más a tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde yo quiero hacer una introducción acerca del tema, y es que yo me acordaba cuando jugaba fútbol, cuando era deportista, ¿verdad? Y había momentos donde de pronto me decían que iba a ir a un viaje, que iba a ir a jugar un partido importante, y eso generaba una ansiedad. ¿Sí? Alguien ya sabe de qué hablo cuando uno va a un paseo y entonces uno esa noche anterior no duerme, y es la ansiedad que uno tiene. Esa ansiedad chévere, es maluca, pero a la vez chévere porque es algo agradable que viene para uno. Pero también me acordé de esos tiempos. Y había momentos donde había que esperar y no era chévere. Uno como deportista cuando se lesionaba era lo más aburridor, porque uno amaba jugar fútbol, uno quería estar todo el tiempo ahí en la cancha, y de pronto uno llegaba a ese departamento médico y aunque uno quisiera estar bien, aunque uno quisiera de pronto salir rápido de ese lugar, ya todo se salía de mis manos. Ya dependía de un médico, ya dependía de su diagnóstico. Y lo que ocurre es que pasaba, uno hacía cuentas de pronto de que pasaran un par de días, pero de pronto se sumaban semanas, se sumaban meses, y cuando una lesión se complicaba bastante, y eso era supremamente harto, ¿sí? Porque el deseo de uno es estar en lo que uno le gusta, que todo esté fluyendo, pero como les decía, ya no dependía de mí, ¿sí? Entonces esos tiempos se convierten de incertidumbre. Y eso trae un matiz diferente a nuestra vida, hace que empecemos a ver todo gris, ¿sí? Cuando estamos chévere, pues todo es de color, todo es alegría, pero cuando uno tiene esa incertidumbre, como que uno no le ve color a la vida, ¿sí? Empieza nuestro corazón a llenarse de angustia, de ansiedad, ¿sí? De pronto entra la desilusión, porque a mí me pasaban lesiones que yo ya me sentía bien, yo ya puedo subir, y entonces me decía suba, pero él sabía que no, era mi afán y ansiedad de querer saltarme las terapias, los procesos, y cuando llegaba y tocaba el balón, otra vez para el departamento médico, y entonces eso daba mal genio, y eso es lo que nosotros podemos experimentar, ¿sí? A veces hablamos cosas con Dios y le hablamos y pasa un tiempo y no pasa nada, ¿verdad? Y entonces empiezan las preguntas y empieza de pronto la condenación. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí? ¿Será que yo me equivoqué de camino? ¿Será que por ahí no era? ¿Será que no estoy usando las palabras correctas? Es que yo no sé tanta palabra, y ¿será que sí le estoy hablando de la manera correcta a Dios? Y entonces el tema de esta tarde es ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Todos hemos estado en pruebas? Y de hecho, todos estamos en alguna prueba en este momento. Y uno dice, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Porque esas pruebas hacen que y el no ver respuestas hace que en nuestro corazón entren todas esas emociones y esos sentimientos que les estoy hablando, ¿sí? Pero algo que pensaba acerca del ejemplo que les daba es que mientras yo estaba en ese departamento médico, no era solamente perder el tiempo, ¿sí? Porque eran desgarros musculares, eran lesiones, y yo me acuerdo que el médico nos daba herramientas, ¿sí? Entonces estaba el ultrasonido, estaba la corriente, uno se ponía hielito, lo ponían a estirar, y esas herramientas eran para que finalizara un proceso de recuperación, para que yo estuviera otra vez al 100%. ¿Qué pasa cuando uno se salta un proceso? Y se los dije hace un momento, yo me aceleraba a subirme y recaía, ¿sí? Y a veces nosotros queremos salirnos del plan de Dios, queremos hacer nuestros planes, queremos saltarnos del proceso, porque la ansiedad nos lleva a eso, y el problema es que eso nos hace devolvernos, porque en Juan 15, ¿qué dice? Que sin Jesús, ¿qué pasa? No hay fruto.
no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en ese tiempo? Agacho cabeza, espero resignado a que la mala temporada pase y a la de Dios, si Dios me levanta o no. Ese puede ser nuestro pensamiento, ¿sí o no? Entonces, yo les quiero decir que sí hay que aprender a esperar, pero a la vez no hay que quedarse tan pasivo, ¿sí? Aprender a confiar en Dios va a implicar que toda la lógica que tenemos, todo lo que conocemos acerca de la situación, pues ya no es la lógica que debemos usar. Ya debemos ir a la presencia de Dios, escuchar su palabra y dejarnos guiar. Y eso significa humillarnos a nosotros mismos, porque reconocer, oiga, yo no sé nada, venga, enséñenme. Y eso no nos gusta. A mí me gusta tener el control y saber qué hacer y cómo hacerlo en el momento. A mí me gusta bendecir, pero no me gusta de pronto que me bendigan porque me siento frágil, me siento débil, ¿no es cierto? No es chévere. Pero cuando nosotros hacemos esto con Dios, cuando aprendemos a callarnos y escuchamos en su presencia, es cuando Dios empieza a hacer cosas en nosotros, ¿sí? Entonces, Dios deja una asistencia para que nosotros podamos caminar tranquilos en medio de esa prueba, ¿sí? Al menos que no estemos desesperados, al menos que no estemos corriendo. Y una de las asistencias que Él nos ofrece es el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, la palabra dice que el Espíritu Santo nos puede llevar a toda verdad, nos puede llevar a los lugares correctos, nos puede conectar con las personas correctas y situaciones pueden ser cambiadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó hoy con Adriana. Cuando le habían dicho que pasaban meses para una cita médica, salió la cita hoy. Y el médico, aunque nos daba un panorama que no es chévere, pues gloria a Dios, porque si pasan más días, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Ahorita está siendo atendida por médicos, están haciendo los exámenes, y yo creo que es el Espíritu de Dios que cuida a sus hijos. Amén. Entonces yo quiero que veamos un par de ejemplos, empezando esta tarde en la enseñanza, de cómo cuando nosotros estamos en pruebas, nosotros somos sostenidos por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y lo primero que les quiero mostrar en los ejemplos es la historia de Nehemías, ¿sí? Nehemías era un varón de Dios que anhelaba ver restaurada la nación de Israel, ¿sí? Él era el siervo del rey que los tenía sometidos, y él oraba al Señor para poder ver su nación restaurada. ¿Sí? Les voy a leer una porción de la escritura, Nehemías 1:11. Dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Amén. Este es un ejemplo, ya les voy a contar un poquito acerca del tema, pero otro era Simeón, y este lo encontramos en Lucas 2, 25 al 32. Dice la palabra de Dios: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como lo exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Amén? Y un último ejemplo, Esther 4, 16, 17. Dice la palabra: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan un ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo.
Entonces, aunque eres contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Amén. Ahora, son tres situaciones completamente diferentes, pero tres situaciones donde estos hombres y mujeres no tenían control de nada, ¿sí? Pero tres situaciones donde la oración y la asistencia del Espíritu Santo los llevó a victorias. Nehemías era un siervo, y lo que hizo fue que cuando se presentó ante el rey, estaba triste, ¿sí? Su semblante era triste, y el rey le preguntó: ¿qué es lo que está pasando? Y entonces cuando le contó la historia, el rey le dio permiso para ir a reconstruir la muralla de Israel, ¿sí? ¿Eso por quién fue guiado? Por Dios. Eso fue guiado a través de la oración. Dios escucha nuestras oraciones todo el tiempo. Ahora, Simeón, Dios le había dado la promesa que iba a ver al Salvador. Y si vieron lo que decía, que el Espíritu Santo lo guió al templo donde iban a llevar a Jesús, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo realmente es el que nos puede llevar a los lugares correctos, como les decía hace un momento, ¿sí? En el afán nosotros queremos resolver y a veces tomamos decisiones incorrectas. Me acabo de acordar una vez que se nos acabó aquí la plata y yo le dije a Angélica: me voy a ir a pedirle a mis amigos a Bogotá plata, ¿sí? Y cuando iba al Cajicá me di cuenta que la billetera no estaba y me devolví porque yo no me podía ir sin papeles. Pero lo que pasó es que cuando volví, la plata estaba de acá, no la mandaron, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a ser sensibles. Las cosas no pasan porque sí. Es que yo iba para tal sitio y entonces no me pasó el bus, o todo se dio para que no fuera así. Es porque Dios nos está guiando, así sea imperceptible a nuestros oídos o a nuestros ojos, pero Dios nos está guardando de algo. Entonces nada pasa porque sí, siempre somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y el tercer ejemplo, el de Esther, pues lo que ocurrió es que iban a matar a todos los judíos. Esa historia ya la prediqué, ¿verdad? Y pues ella tenía que exponerse, y en su oración todo el pueblo se unió para que cuando estuviera frente al rey tuviera gracia y favor, para que ese edicto de que todos iban a morir fuera tumbado. Y eso al final fue lo que pasó, ¿sí? Entonces yo veo hombres y mujeres que supieron esperar en las promesas de Dios, ¿sí? Pusieron sus anhelos, pusieron sus peticiones, y esos sueños los vieron realizados porque la palabra dice que Dios es fiel. Y aunque las situaciones eran, bueno, la de Simeón no tanto, pero los otros dos eran apremiantes y los tenía acongojados en su corazón, Dios les cumplió sus deseos, ¿sí? Dios dio gracia y favor sobre ellos. Ahora, Salmos 27:14, quiero leer varias versiones. Dice en traducción al lenguaje actual: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Amén. Amén. Nueva traducción viviente dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Nueva versión internacional dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Hay momentos en nuestra vida en la cual hay una promesa de Dios. Dios nos habla cosas a nosotros, nos identificamos en la Escritura y recibimos palabra, pero hay momentos donde esa promesa no se ve por ningún lado. ¿Sí o no? Dios nos ha hablado cosas de grandeza, Dios nos ha hablado de prosperidad, bienestar, de sanidad, pero hay momentos donde el enemigo ataca, o hay momentos donde hay tropiezos en nuestra vida, y son momentos donde tal vez sentimos que la dirección se pierde, no sabemos qué rumbo tomar, ¿sí? Y no entendemos por qué están pasando todas esas cosas, ¿sí? Porque decimos: yo hablo con Dios, Él me escucha, pero no está pasando nada. ¿Será que sí mi oración está siendo asertiva con Dios? Entonces, lo que yo les digo en esta tarde es que no debemos enfocarnos en el tiempo de la respuesta de Dios, ¿sí? Ese es un serio problema que tenemos. Eso nos lleva a desistir del camino, porque nuestros tiempos, ya lo hemos hablado, no son los tiempos de Dios. Sabemos que Dios es fiel, que su palabra
siempre se cumple, pero también debemos aprender a apoyarnos de las herramientas, como les hablaba del médico en el departamento de deportista. Dios también nos coloca herramientas para que nosotros aprendamos a esperar, ¿sí? La palabra dice que tenemos que imitar la fe de ¿quién? De Cristo. No, la fe de sus pastores, ¿no es cierto? ¿Por qué será que Dios dice eso? Ahora, no es que quiero que me miren como, uy, el pastor, no. Lo que pasa es que Él sí nos ha preparado en un camino, ¿verdad? Hemos tenido tropiezos, hemos tenido situaciones, cosas de las que ustedes han vivido, las hemos vivido, y gracias a su gracia nosotros hemos superado pruebas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven un testimonio en el tiempo, ustedes pueden decir, bueno, Dios sí lo hace. Entonces, eso es una herramienta que nos debe animar y que nos debe llevar a no caminar afanados, ¿sí? Porque el afán nos saca del camino todo el tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer en esa espera? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? 1, la oración. 2, mirar a las personas que están a nuestro alrededor. 3, apoyarnos en la iglesia, ¿sí? 4, la oración tiene que tener unas características, ¿sí? La oración en el tiempo de prueba es lo último que buscamos, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando estamos en prueba? ¿Qué es lo primero que hacemos? La queja. La queja, pero ¿cuál es la respuesta que nosotros buscamos? Yo lo voy a hacer. Sí. Yo no veo respuesta, yo lo tengo que hacer, yo tengo que resolver. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿Quién me va a ayudar? Y entonces tal vez ponemos la mirada en hombres, ponemos la mirada en nuestros esfuerzos, ¿verdad? Pero lo que realmente nos sirve, y en estos días lo hablaba no sé con quién, es que cuando yo estaba muy emproblemado, cuando empezamos nuestro camino, me daba una piedra que el líder que yo tenía, yo, oiga hermano, tengo un chicharrón en la casa, y él me decía, ore. Y en un problema, ¿quién le gusta que le diga que ore? ¿Esa es una salida? ¿Ah? Es la mejor salida, pero no es la que queremos oír, porque queremos una respuesta, queremos que él diga, no hermano, tome la plata que necesita y hágale. No nos gusta esa respuesta de la oración, pero en la oración nosotros podemos desahogar ese desespero, ¿sí? Esa angustia, ese cansancio mental. Cuando se lo ponemos a los pies a Cristo, nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gozo que es extraño, pero es un gozo que tal vez nos da oxígeno por un par de días, y entonces mientras caminamos esos días y otra vez volvemos a la iglesia a tomar ese oxígeno. Entonces, yo no les quiero hablar de que el tema de la prueba se trata de fingir o de esconder o de ponernos una máscara y entonces le sonreímos a todo el mundo y no, todo bien, y reventados por dentro, ¿sí? No somos locos. Nosotros reconocemos que hay problemas, pero también, aunque sabemos la realidad que tenemos, sabemos que hay un Dios que está muy por encima de eso, que hay un Dios que habla verdad, que tiene la verdad completa. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en oración, Dios tiene la capacidad de aclararnos el panorama, ¿sí? Aprendemos a confiar, aprendemos a esperar, y ponemos nuestra esperanza en Él, ¿sí? El problema es que en la circunstancia ponemos la esperanza en el recurso, ponemos la esperanza en el médico, ponemos la esperanza en mi pareja, ponemos la esperanza en todo, pero no en lo que es correcto. ¿Amén? Amén. Entonces, en esta tarde yo quiero que lo primero que tengamos claro en nuestro corazón es que hay una canción, aunque no lo veamos, sabemos que Dios está obrando. ¿Sí? Este tiempo de desierto, este tiempo de prueba, es un tiempo en el que Dios, aunque está en silencio, aunque no recibimos una dirección clara, Él está trabajando, Él está haciendo algo, Él está transformando algo. Y algo que me encantaba ayer es que acerca de la prosperidad, es que en la prueba nuestro corazón es cambiado. Es un corazón humilde, es un corazón noble, es un corazón misericordioso, es un corazón que después de lo que uno atraviesa ya como que la pienso para juzgar a alguien, ¿no es cierto?
Porque cuando no vivimos pruebas es fácil señalar, ay, pero usted qué, ¿sí? Pero cuando caemos es cuando Dios nos levanta en grandeza. Amén. Amén. Ahora, hay cosas que pasan en la prueba, y es que cuando nosotros estamos en medio de ella, nuestra carne flaquea, nuestra carne es débil, ¿sí? Entonces nos sentimos debilitados, nos sentimos sin ánimos, no nos dan ganas de perseverar, y lo primero que queremos hacer es soltar. Yo abandono el camino, yo para qué sigo perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y no es un secreto que en la prueba nuestra fe flaquea, que nosotros cedemos a lo que el enemigo nos habla, que de pronto nuestro genio cambia, que caemos en tentación, ¿sí? En otras palabras les estoy diciendo que nosotros pecamos, Sí. ¿sí? ¿No es cierto? ¿Y esto qué ocasiona en la gente? Que se enfríe. No, pero, o sea, bien llevado, estoy pecando, yo que me voy a ir a la presencia de Dios. Y lo que ocurre en parte de eso es que como el diablo nos aparta, nos separa, pues nos coge como presa fácil y quedamos congelados en la situación. No avanzamos ni retrocedemos ni para ningún lado, nos quedamos ahí quieticos, quedamos pasmados en la palabra, ¿sí? Y el problema de todo esto es que cuando permitimos que esto pase, el diablo entra y hace fiestas, nos hace la vida cuadritos. ¿Sí o no? Porque no es solamente un problema, él añade y añade y añade situaciones a nuestra vida, ¿sí? Entonces cada vez vemos más lejano sobreponernos a las situaciones, a esas situaciones hostiles que se levantan, porque pensamos que la estamos embarrando, porque nuestra falta de fe, nuestra falta de carácter nos hace pensar que pues Dios realmente se aparta de nuestra vida, ¿sí? Pero ¿quién es el que realmente se aparta? Uno, ¿no es cierto? Uno que es el que piensa, no, yo no merezco nada de Dios, vea lo que estoy haciendo, vea cómo estoy viviendo, vea, yo no soy capaz de controlar mi temperamento, pero la verdad es que Dios nunca nos suelta, no estamos a nuestra suerte, ¿sí? ¿Amén? Amén. Porque les quiero hablar algo y de pronto aquí espero que nadie se ofenda y todos tengamos un corazón correcto, pero aquí nadie se merece el favor de Dios. ¿Quién se cree aquí santo? ¿Quién cree que lo hace todo correcto? ¿Quién cree que es perfecto en la forma de hacer? ¿Sí? Nadie merece ese favor, nadie merece la gracia, ¿sí? Por eso es un regalo inmerecido, ¿sí? Pero lo que ocurre con Dios es que su amor es un amor tan diferente al que conocemos, ¿sí? El amor de Dios, a pesar de lo que somos, Él no busca hundirnos. Porque cuando estamos en esos momentos de debilidad, pues la gente ¿qué hace? Nos critica, nos juzga y nos pisotea, ¿sí? Nos hunde más en el barro. Pero lo que hace Dios es que Él nos levanta. Él nos corrige con amor, su palabra nos confronta, su palabra nos dice, oye, perdona, oye, no dejas engaño. Y cuando nosotros lo escuchamos, entonces llega la restauración de parte de Dios. Ese amor nos da un fuerte abrazo, ese amor nos da su gracia, ese amor nos da el perdón y ese amor desbordado que necesitamos. Porque cuando uno está en prueba se siente solo. Cuando uno está en prueba se siente abandonado, y sentir ese abrazo de parte de Dios, de su palabra, de cómo cuando estamos en una encrucijada, la persona que menos llega y me abraza, me dice la palabra correcta y sabemos que fue Dios. ¿Sí es así o no es así? Y eso es lo que nosotros podemos llamar gracia, ¿sí? Entonces, la verdad es que nadie se merece ese amor, ¿sí? Nadie se merece esa gracia desbordada que Él tiene para nosotros. Pero sí les quiero decir que si nosotros perseveramos en esos pensamientos, que si sentimos que algo no está funcionando bien y que es nuestra culpa, pues no vamos a salir de ese periodo de oscuridad, ¿sí? Yo lo que les digo es que en este tiempo, cuando estamos en prueba, cuando estamos en tribulación, no podemos soltar a Dios. Es cuando más fuerte nos tenemos que agarrar a Él. Es cuando tenemos que clamar.
es cuando realmente lo que dice en Santiago, humíllese delante de la presencia de Dios y el diablo huirá de ustedes, ¿sí o no? Entonces, si nos humillamos delante de Dios, inclinamos nuestro oído y aprendemos a escuchar su dirección, el Espíritu Santo nos saca de ese hoyo. Yo tengo un montón de testimonios de personas que en un día su situación cambió por una guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces debemos tener claro que no son hombres los que van a cambiar mi situación, no es la esperanza en un trabajo, no es la esperanza en un jefe, solamente es Dios quien va a levantar nuestra cabeza. Amén. Amén. Entonces ya no más, iglesia, ya no más vamos a permitir que venga un perdedor, un diablo que está chamuscado, porque está chamuscado, dice que cuando cayó del cielo fue consumido por el fuego. Entonces es un diablo horrible, que ya tiene medio cuerpo allá en el lago de azufre, ¿sí o no? ¿Por qué razón estamos permitiendo que nos hable y nos condene, verdad? ¿Por qué estamos escuchando esas palabras a veces de que no merecemos el perdón? Usted no merece ese amor, usted no merece esa gracia, usted no merece ser bendecido. Cuando lo que pagó Cristo en la cruz fue ese perdón, ¿sí? Y no un perdón hasta que lo conocimos. Pecados pasados, presentes, futuros. Amén. Amén. Debemos entender que no es por nuestros actos que la gracia aplica en nuestra vida. No es por nuestros actos, ¿sí? Porque quien nos justificó y quien pagó un precio de bendición fue Cristo en la cruz. Y la palabra esta mañana lo leíamos en Efesios, ¿sí? Si estamos en Él, hacemos parte de Él, ¿sí? Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, no puede ser que mi pie esté allá metido en el baño y mi cuerpo esté aquí predicando. La cabeza está, el cuerpo está donde está la cabeza. ¿Lo creen? Amén. Ahora, quiero volver a Nehemías. ¿Sí? Nehemías estaba orando, estaba pidiendo la misericordia de Dios sobre el pueblo para que se arrepintiera, por esa razón estaban cautivos. Y el pueblo realmente se arrepiente, dice que todo el pueblo se reunió y se echaron ceniza, ¿verdad? Y se rasgaron las vestiduras y empezaron a clamar a Dios. Ahora, esto ocurrió, pero quiero leer algo que está más adelante y les quiero decir cómo deben ser las oraciones de nosotros en el tiempo de prueba, ¿sí? Y vamos a leer Nehemías 9 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua para su sed. Amén. ¿Amén? Amén. ¿De quién estaba hablando Nehemías? Ahí. Del pueblo, ¿se acuerdan? Egipto, saliendo al desierto, 40 años. Y lo que yo veo es que Nehemías está declarando la palabra de Dios. Las oraciones nuestras deben ser escriturales. Si estamos viviendo una situación, nosotros debemos saber qué es lo que habla Dios acerca de ese tema. Tenemos que recordarle a Dios sus promesas, ¿sí? Si es un tema de finanzas, ¿qué dice Dios? Yo supliré sus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Si es sanidad, lo de ahorita de Adriana, ¿qué dice? Que por su llaga fuimos sanados. Amén. Dios no tiene un compromiso con nosotros, Él tiene un compromiso con su palabra, porque si fuera por nosotros hace rato estaríamos tirados en el camino, ¿sí o no? Es por su palabra, por su fidelidad. Entonces tenemos que aprender, por eso es importante leer la palabra, por eso es importante recibir enseñanza. Pero ¿qué vamos a declarar si no conocemos la palabra? ¿Qué vamos a saber qué dice Dios? Pero si hablamos conforme a su palabra, nosotros vamos a ver resultados. Amén.
prueba, si hoy hay alguien con alguna prueba hoy, todos, ¿verdad? Como que nos pega a todos el tema hoy. Si hoy hay prueba, yo les quiero pedir un favor, ya no escuchen más al diablo, ¿sí? Parte que es el padre de la mentira, entonces todo lo que les está hablando es todo lo contrario de lo que va a pasar. Si les está hablando muerte, viene vida. Si les está hablando escasez, viene abundancia. Amén. ¿Sí o no? Entonces, lo único que les digo es, si hay algo en su comportamiento que saben que no es correcto, arrepiéntase. ¿Sí? Dios no necesita más, no necesita la novena, el rosario, vaya de rodillas y suba a una montaña. Él está diciendo arrepiéntase. ¿Sí? Y cuando nosotros nos arrepentimos, clamamos a su misericordia y Dios es fiel. Amén. Dios perdona y levanta. Amén. Ay, es que toca esperar 3 años, 2 meses. No. Si el corazón está arrepentido, Dios levanta. Amén. Amén. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Porque Liliana era la más juiciosa, no. Por su gracia, por su amor, por su gran amor, todos nosotros fuimos perdonados, fuimos levantados de los muertos, levantados entre los muertos, y eso es gracias a Jesús. Amén. Entonces, debemos entender que no es una relación como las de nosotros, que es condicionada. Él nos ama y punto. ¿Sí? Un amor ágape, un amor que no tiene condición. Amén. Entonces yo quiero que le digan al que tienen al lado, ¿sí? Mi papá me ama. Mi papá me ama. Estoy hablando de papá de Dios. Mi papá me ama con amor profundo. Mi papá me ama con amor profundo. Amén. Y sus misericordias no tienen fin. Pero dígaselo al que tiene al lado. Sus misericordias no tienen fin. O es que aquí nadie necesita sus misericordias todos los días. Todos los días, ¿verdad? Y digámosle algo más. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sangre Que nos justificó. que nos justificó. Gracias, Señor, porque tú nos levantaste de los muertos. Gracias, Señor, porque nos levantaste de los muertos. Y hoy estamos vivos. Y hoy estamos vivos. Amén. Amén. Efesios 2, versículos 8 al 9. Dice la palabra de Dios: Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Creyeron. ¿Cómo así? ¿No era por obras? No. Cuando creyeron, cuando pusieron la mirada en Cristo. ¿Sí? Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede ir a chicanearle a Dios: oiga, es que haga buena gente, que es malo. No hay nadie que pueda hacer eso. Uy, ¿qué pasa esa mirada ahí? Esta salvación nos dio acceso al cielo, pero también nos dio acceso al Padre, ¿sí? Entonces tienen que saber que así estemos en prueba, así no estemos caminando a la luz de la palabra a causa de la debilidad que ocasiona esa prueba, tienen que saber que Dios no los va a amar más o menos. Dios no los va a bendecir más o menos, porque en esa cruz lo entregó todo, sin condición, como ahorita hablábamos, ¿sí? Entonces nada va a hacer que tenga más gracia y favor. No es porque yo venga y eche más plata, o porque sea el que más lave el baño, el que más sirva. Dios ya los ama como son. Amén. Nos ama. Amén. Amén. Debemos aprender a apropiarnos de este regalo, ¿verdad? Y mientras tengamos clara esta identidad, ¿sí?, que no va a cambiar porque Dios no cambia, nosotros no le vamos a abrir puertas al diablo, porque el diablo siempre nos va a querer llevar a nuestras obras para condenarnos, para juzgarnos, para criticarnos y para que nunca nos sintamos hijos de Dios, ¿sí? Entonces es importante que recuerden siempre la gracia. No se trata de mí,
no se trata de mí. Miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo. ¿Sí? Por esa razón somos bendecidos. Y ahora les cuento esto, si pensamos cuando oramos en la prueba, cuando estamos débiles, pues realmente tal vez no somos tan efectivos, porque en nuestro corazón lo que puede estar pasando es que sentimos que no lo merecemos. ¿Sí? Sentimos que tal vez no tenemos la autoridad suficiente para decirle al diablo que se quite de nuestra vida. ¿Sí? Pero si tenemos clara la gracia, vamos a poder hacerlo diferente. ¿Amén? Entonces, en esta tarde ustedes ya pueden decir con libertad que ese pensamiento de condenación y de juicio y de obras se puede ir de su vida. Amén. ¿Alguien está listo para abrir su corazón y recibir gracia? Amén. Amén. Entonces, el primer paso para recibir la gracia, ¿qué será? Tener fe. Yo creo que cuando yo recibo algo muy bueno, ¿qué hago? Agradecimiento, ¿verdad? Es fácil dar gracias cuando las cosas marchan bien, cuando nuestros planes fluyen, cuando el universo está a nuestro favor, cuando la cuenta está con plata, cuando todo está bien. Pero es muy difícil adorar cuando las cosas no fluyen, ¿sí? Cuando estaba haciendo el curso del parte, el instructor decía: es que el universo giró en contra de ustedes, y realmente si es así, para que lo paren un policía tiene que ser uno salado, ¿sí? Sí, pues la verdad, el universo estuvo en contra del que lo paran. Y no es fácil ser agradecido cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando esos tiempos de espera no se ven respuestas, ¿sí? Pero hay algo que nos debería ayudar a tener esa certeza en nuestro corazón, y en Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes ¿para qué? Para lo bueno. Y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Y este versículo a mí me habla que Jesús sigue siendo Señor en cualquier temporada de nuestra vida. Amén. Es fácil adorar a Jesús y decirle: te amo, Jesús, cuando estoy bien, pero cuando estoy mal: Jesús, ¿por qué te callaste? ¿Sí? Pero lo que se nos olvida es que Jesús nos sostiene aún en esa mala temporada. Amén. ¿Sí? Así no sea lo que queremos ver, pero Jesús nunca nos deja morir, nunca nos deja tirados en el camino. ¿Sí? Entonces, la diferencia con lo que vivíamos en el mundo es que nada de lo que ocurra en nuestra vida nos va a destruir. Al contrario, esas situaciones que nos llevan al límite, lo único que genera en nuestra vida es crecimiento, es que seamos fuertes en la fe. ¿Sí o no? Amén. Porque también su palabra promete que no va a haber una prueba que pueda ir más allá de lo que podamos soportar. O sea, cuando Dios ya dice: estos manes de verdad no dieron más, ahí metió la mano. ¿Sí? Si nosotros no encontramos la salida en el Espíritu Santo, porque a veces somos tercos en la prueba y seguimos insistiendo en nuestras fuerzas, en lo que creemos. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tal vez el desierto no dura tanto. ¿Sí? Entonces, por esa razón nosotros debemos aprender a dar pasos de fe, de agradecimiento, ¿sí? Esta es la clave para mostrarle al diablo que todo lo que él levante en nuestra contra, pues no le estamos poniendo la atención. Eso es como escupirle la cara al diablo, ¿sí? Es entender lo que dice la palabra en Isaías 54:17, que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. ¿Sí? Entonces, cuando agradecemos, sin ver mucho que agradecer, ¿verdad? Estamos diciendo: Dios es mi Dios, Dios es mi Rey, Dios sigue sentado en el trono, Él es mi Señor, no es la circunstancia, no es el problema. Yo no me arrodillo ante Goliat, yo no me arrodillo ante nadie, yo solamente me arrodillo ante Dios. Amén. Y cuando somos agradecidos, pues yo me imagino la piedra que le va a dar al diablo, ¿sí? Cuando Pablo decía leve tribulación, y no era cualquier leve tribulación como la de nosotros. El diablo lo tiró a matar en el mar,
¿verdad? Lo apedreaban, lo azotaban, lo encarcelaban, y él solo decía leve tribulación. ¿Se imagina el diablo cómo le ponía rojo en la piedra? ¿Y será que nosotros no podemos hacer lo mismo? Aprender a ver los pequeños detalles, aprender a ser agradecidos de que hoy estamos con salud, de que hoy tenemos un plato de comida, de que nuestros hijos están bien, de que tengo a mi pareja y en la noche me ayuda a calentar la cama, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Así me esté quemando en el horno, como pasó con Daniel, los amigos de Daniel, ¿sí? Se estaban quemando, pero ellos confiaban en que Dios no los iba a defraudar. Y si hoy no hay mucho, pues no hay mucho, pero Dios sigue siendo Dios y sabemos que Él no nos va a defraudar. Amén. Ahora, quiero que leamos un salmo de David, Salmo 62, versículos 5 al 8. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Amén. Por más fuerte que fuera el sentimiento que tenía David en su corazón, el agradecimiento brotaba de sus labios. Y tal vez no era tan fácil para David, porque a los 17 años el profeta Samuel le dice que va a ser rey, lo unge como el rey del pueblo. ¿Y qué pasó? Pasaron más o menos 20 años y lleno de problemas, lleno de chicharrones todo el tiempo. ¿Cómo puede ser uno agradecido de esta manera cuando está viviendo situaciones difíciles? Ahora, Nehemías era otro que clamaba restauración, ¿verdad? Que se pudieran levantar las murallas, y Dios, como les dije, le dio gracia y favor, ¿sí? Pero Nehemías no se quedó tampoco solamente en las palabras. Hay algo que trae el agradecimiento, ¿sí? No solamente gracias. Si ustedes me bendicen, si cuando tú haces el arroz así rico y me bendices, bueno, ese ejemplo no, porque pido más. Si ustedes de pronto me ayudan, estoy en la carretera y me varé, ¿verdad? Y entonces a medianoche yo llamé y Carlos fue y me rescató. Yo le doy gracias, pero no sería como lo normal decirle, oiga, camine, comemos perrito, una hamburguesita. No sería lo normal. Tener una acción. El agradecimiento debe traer una acción, ¿sí? Las palabras a veces quedan cortas, ¿sí? Y miren lo que dijo Nehemías, Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, ese versículo no está. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías, cuando vio la gracia y el favor de Dios sobre su vida, no se quedó ahí, ay, que la muralla se levante sola. Se levantó a trabajar, se levantó y dio un paso en fe. Listo, tú me diste tu promesa, me diste tu palabra, yo voy a hacer lo que está en mis manos, tú haces el resto. Porque resulta que Nehemías tenía un poco de enemigos envidiosos que lo que se burlaban de él, pero él siguió firme. Y él se puso a trabajar. ¿Amén? Amén. Entonces, como les estoy diciendo que la prueba tiene una acción, si estamos en prueba, cántele a Dios como le cantaron ahorita hace un rato en alabanza, a gritos, ¿sí? Levanten los brazos, sean como la viuda que dio lo último que tenía porque sabía entendía quién era Dios. Hay que depositarle todo al Señor, ¿sí? Sirvan con más ánimo, ¿sí? Como si estuvieran más prósperos que nunca. Porque esa es la forma en la que le cerramos la boca al diablo, ¿sí? Cuando no le damos importancia. No se dejen robar el gozo, no se dejen robar el servicio, no se dejen apartar de la iglesia. Amén. Amén. Aun cuando las llamas del horno incomodan,
seguimos adelante declarando quién es nuestro Señor. Amén. Entonces, alguien me puede decir en esta tarde que renuncia a la amargura, a la duda, y se compromete a tener un corazón agradecido. Pero ojo, porque esto no es conmigo. No, yo quiero que lo piensen, y si hacen el compromiso, es Dios al que le están hablando, no es al pastor. Yo ahorita me voy para mi casa y yo no soy omnipresente para saber qué hizo Daniel allá. Si ustedes le van a decir sí, Dios, es una actitud donde están creyendo lo que su palabra dice. Y le van a decir, sí Señor, yo renuncio. Así la ira quiera venir a tocarme, así la duda me quiera tocar, yo voy a creer lo que tú dices y yo voy a caminar en gozo y yo te voy a alabar y yo voy a ser agradecido y yo no te voy a soltar y yo te voy a seguir sirviendo. Amén. Amén. Entonces, si esa es la respuesta, yo quiero que demos un grito al Señor. No, con ese ánimo y eso siempre, yo no entiendo a veces cómo uno se iba a una discoteca y era un loco allá en la tarima y tomando trago y gritaba y bailaba y algo para Dios así, uy, qué oso, qué pena. Si es en serio, vea como Jericó, esto es un grito pero de guerra, de victoria, metan un grito. ¿Quién no tiene una prueba hoy acá? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya voy cerrando, yo sé que nos hemos extendido un poquito, pero yo los invito a que reciban lo que esperan. Dios no se los va a dar, Dios no está pensando en futuro, Dios ya se lo entregó. Ahora necesito es que ustedes lo reciban, ¿sí? Y eso lo reciben desde lo espiritual y lo vamos a ver manifestado en lo natural, ¿sí? Y para nosotros poder recibir necesitamos estar cerca al que da fruto, al que es la fuente, ¿sí? Marbelis fue la única y Liliana y Carlos subimos en estos días a una montaña y yo me quedé con las ganas de tomar agua, que al otro día volvimos y tomamos un camino, pero yo me quería regresar por ese mismo y todavía tengo un deseo loco de tomar esa agua. A mí me encantó, ¿sí? Pero yo la puedo tomar desde acá, desde San Miguel. ¿Por qué? Porque si yo la deseo con todo mi corazón, yo quiero tomar esa agua, ¿por qué no la puedo tomar? Porque está allá. Porque está allá, está lejos. Y a veces, Dios, bendíceme, yo te amo, te adoro, pero no queremos ir a la iglesia, no lo queremos buscar, estamos apagados. Y tenemos que entender que para poder recibir de parte de Dios tenemos que estar cerca de Él. ¿Sí? Esa es la fe. Esa es la fe, entender que aunque tengo problemas, yo prefiero ir a buscar a Dios que salir como loco a buscar respuestas en el mundo. Amén. ¿Qué es el agua para ustedes? ¿Qué significa? Defínamela, por favor. Vida. Pureza. Fuerza. Dirección. Frescura. Refresca. Hidrata. Es alimento. Es vida. ¿Ah? Es vital, porque uno sin agua, imagínese. Es vital. ¿Y ustedes saben que Jesús reúne todos esos atributos? ¿Sí? Juan 7, 37, 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amén. Y nosotros los hombres siempre estamos deseosos de llenar vacíos. Todo lo que ustedes están buscando en el mundo, todo lo que ustedes creen que les van a generar satisfacción o bienestar, todo eso lo encuentran en la palabra. Y eso tiene que ser revelado por Dios. Porque yo me acuerdo cuando antes de recibir a Jesús realmente en mi corazón, me hablaban de iglesia y eso era una locura. ¿Qué va a hacer por allá? Eso no tiene sentido. Pero los que hemos sido nacidos como hijos de Dios sabemos que acá está la fuente de vida.
que Él nos refresca, que nos nutre, nos alimenta. Todos esos atributos que dijeron es Jesús en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, ¿debemos estar cerca de Jesús para recibir? Sí, todo el tiempo, ¿sí? No podemos pretender recibir bendiciones a distancia, no tiene sentido. Es exactamente el mismo ejemplo del agua. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Jesús nos invita a ser saciados, a estar completos en Él, sumergidos en su presencia. Y ya con esto cierro Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Este también aparece en Salmo 1, creo que lo había leído en estos días, me encanta esta escritura. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, como raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Pero yo veo que ese árbol está en problemas también porque hay sequía, porque hay escasez. Pero está plantado en la fuente, está plantado en Jesús. Entonces problemas nosotros también vamos a tener. Amén. Yo no tengo las respuestas a sus necesidades, pero el Señor sí. Y yo no sé cómo va a resolver lo que ustedes están viviendo, pero sé que Él lo hará. Él lo hará otra vez. Sigan firmes, no duden, no permitan que el enemigo llene su cabeza de mentiras. Amén. Amén. La sangre de Cristo está muy por encima de todo, ¿sí? Entonces la victoria para nosotros está garantizada. Amén. Amén. Y con esto cierro. Jesús le dijo a Cefas que sobre él iba a edificar su iglesia, ¿sí? Y Cefas era una persona ordinaria, sin estudio, emocional, ¿sí? Pero miren en lo que se convirtió, y eso lo habló Daniel el sábado. Cuando Jesús perfeccionó la obra, cuando fue lleno del Espíritu Santo, la primera predicación de Pedro fueron 3,000 personas convertidas. Y aparte de eso le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Entonces nada de lo que esté pasando hoy en sus vidas va a prevalecer, va a estar por encima de ustedes, porque Jesús promete estar con nosotros. Amén. Amén. Entonces hoy vemos que sin importar lo que estén viviendo, cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, cuando somos asistidos por el Espíritu Santo y nosotros aprendemos a esperar, podemos experimentar la fidelidad de Dios. ¿Sí? Este es un camino en el que hay muchos cristianos en el mundo, pero que esta no sea la iglesia donde nos apaguemos, que esta sea la iglesia donde conocemos realmente a nuestro Dios, donde aprendemos a esperar en Él y donde somos una iglesia triunfante. Estamos en un tiempo difícil, sí, el mundo está patas arriba, todo se va a poner peor, sí, todo se va a poner peor, pero nosotros no nos escondemos, somos una iglesia victoriosa. Amén. Entonces, si hay tribulación y aflicción, Jesús ya venció, acuérdense de eso, y nosotros por ende también ya vencimos. Amén. Vamos a orar, iglesia. Yo los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies.